Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentran bien. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Iniciando pues con una pequeña retroalimentación de lo que vimos la semana pasada. Voy a compartir, bueno, acá como ustedes pues pueden observar una pequeña retroalimentación de lo que vimos. Pues básicamente son las medidas de tendencia central. Estas medidas dentro de las que nos enfocamos pues fueron básicamente la media, la mediana y la moda. Ya ustedes investigaron lo que era la media cuadrática, la media geométrica y la media armónica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues abordamos cómo calcular principalmente las medidas de tendencia central y nos enfocamos en lo que era la media aritmética, que también denominamos nosotros como un promedio. También vimos lo que era la mediana, ¿sí? Esta pues determina la posición, ya sea que tenga que establecer que la misma cantidad de datos tiene que haber por abajo o por arriba de los datos que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Y también vimos lo que era la moda y que la moda estaba establecida en términos simples por la frecuencia más alta. Y ustedes pues ya investigaron por propia cuenta lo que era la media cuadrática, y pues la media cuadrática no es más que de una serie de números poder obtener la raíz cuadrada de la media aritmética del cuadrado de dichos números. ¿Qué quiere decir en este caso? Que la media cuadrática tendríamos a cada dato elevarlo al cuadrado, dividirlo entre el número total de datos y después sacarle la raíz cuadrada. Esa era la media cuadrática. Que tanto la media aritmética como la media cuadrática, la geométrica y la armónica, están dentro del, digamos, su conjunto de las medias. También se encuentra lo que es la media geométrica, pues esta se encuentra multiplicando cada uno de los datos
sacando la enésima raíz del número total de datos. Ejemplo, si yo tuviera 5 datos, lo que tendría que hacer es multiplicar cada uno de esos datos y sacarle la raíz quinta a ese número de datos. Y por último, ustedes investigaron lo que era la media armónica. Y la media armónica pues no es más que la media aritmética, pero de los inversos de cada uno de la serie de datos. Es decir, que ahora el número total de datos no es el denominador, sino es el numerador. Por lo tanto, dividimos el número total de datos dentro del inverso de cada cantidad. Y de esa manera, pues, podemos encontrar lo que es la media. Bueno, aquí, pues, se compartió en la presentación, digamos, pasos que, no digamos, no es una receta, sino que es una forma un poco más sencilla o entendible de poder realizar cada uno de los pasos para poder determinar lo que es la media aritmética, la mediana y la moda para una distribución de series de datos simples, principalmente para datos cualitativos. Para una serie de datos cuantitativos, en este caso para también una serie de datos agrupados o una distribución simple, ahí se establecían cuáles eran los dos métodos para poder estimar y determinar lo que era la media aritmética. Uno donde establecía que tenía que multiplicar la frecuencia por la variable, sumarla y después eso dividirlo entre el número total de datos. También pues cómo obtener la mediana y la moda para cada uno de estos casos. También vimos para una serie de datos agrupados en intervalos, donde vimos la media aritmética. También cómo obtenerlo mediante los dos pasos. Nos dimos cuenta que en los dos casos pues podemos obtener el mismo valor. Y la mediana, pues, también vimos la forma de calcularlo para el tema de intervalos y es donde, digamos, el día de hoy vamos a entrar un poco al tema de las medidas de posición que van muy relacionadas al tema de la mediana. Y pues por último vimos que la moda pues se calcula de dos formas, pero que había una fórmula un poco más exacta que la otra, mucho más precisa para poder determinar. Bueno, visto esto, de la última serie de datos agrupados con intervalos, a mí me gustaría que ustedes comprendieran que gráficamente estas medidas que nosotros obtenemos también se pueden graficar. Y pues la gráfica no es más que poder ubicar o trazar. En su momento, permítanme, compañero. Solo vamos a hacer algo. Vamos a iniciar entonces cómo determinar cada una de estas, ya hacer cada uno de estos cálculos, ustedes ya lo pueden determinar. Ahora, ¿cómo graficar esto? Si nosotros nos podemos recordar en los cálculos anteriores, pues obtuvimos cada uno de los datos dentro de los procedimientos y obtuvimos alrededor, por ejemplo, de que la moda, por ejemplo, en este caso era de 65. Entonces lo que tengo que hacer yo es que en mi marca de clase, en este caso en las variables, donde coloqué cada uno de los intervalos, lo que tengo que colocar yo es una línea, ya sea que ustedes la quieran hacer punteada o simplemente una línea que me pueda indicar en dónde está 65, que es la moda, en una línea recta. Por lo tanto, la moda se encuentra en este apartado, en este caso, la frecuencia que más se repite. De igual forma, tendríamos que trazar la mediana, que fue como 64 punto algo, y la encontraríamos de este punto. Y podríamos trazar también lo que era la media aritmética o promedio que podría estar marcado dentro de este número de datos. Si se dan cuenta, cuando nosotros grafiquemos las medidas de tendencia central, no precisamente tiene que coincidir las tres, ¿sí? Una nos marca el promedio de todos los datos, o sea, de esto, ¿sí? La otra nos va a marcar ya
que la misma cantidad tiene que haber hacia la derecha y hacia la izquierda, que es en el caso de la mediana. Y la moda me marca la frecuencia mucho más alta. Entonces, eso es para tener un poco claro el tema, el concepto de las medidas de tendencia central. Acá, como ustedes pueden ver, lo que yo grafico normalmente para poder ubicar estos son polígonos de frecuencias que se derivan del trazo de los histogramas. ¿Por qué? Ustedes van a ver más adelante que estas curvas se pueden ir graficando y realizando una especie como de campana, ¿verdad? Esto con el fin de poder realizar más adelante lo que nosotros llamamos la campana de Gauss. Pero esto lo vamos a ver más adelante, compañeros. Bueno, ya visto esto, yo no sé si hay dudas hasta el momento. Voy a avanzar y quería compartirles esto. Dentro de las ventajas y desventajas de la media, la mediana y la moda, podemos nosotros indicar las siguientes. Dentro de las ventajas de la media aritmética es que estas se pueden calcular exactamente utilizando las fórmulas ya vistas tanto para datos simples como para datos agrupados. También existe una facilidad en poder comprender el comportamiento de los promedios, por ejemplo. También que la media aritmética en comparación con la mediana, la moda, por ejemplo, esta se utiliza todos los datos para poder calcular. Por lo tanto, se puede calcular. Además, que puede ser utilizada en cálculos posteriores. Por ejemplo, la media aritmética la vamos a estar utilizando más adelante principalmente para las medidas de dispersión. Pero como todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad, compañeros? También vemos una de las desventajas. Las desventajas en este caso podríamos indicar que la media aritmética, que los factores anormalmente altos o bajos afectan el promedio. ¿A qué se refiere este apartado? Se refiere básicamente que si tenemos, digamos, extremos en cuanto a alguna variable que estemos analizando, estudiando, este puede afectar considerablemente el promedio. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos, digamos, 10 estudiantes, de los cuales tuvieron de una nota del 1 al 10, algunos sacaron en su mayoría entre 6 y 8 puntos? Al momento de que yo quisiera establecer y una persona o dos personas sacaron 0, al momento de que yo quisiera sacar un promedio, una media aritmética de estos datos, esas dos notas 0 afectarían grande y considerablemente al resto de notas. Por lo tanto, a veces, digamos, esa es una de las desventajas que podríamos encontrar en cuanto al uso de la media aritmética. Ahora, con respecto a la mediana, pues esta también es fácil de comprender en cuanto a las ventajas. También podríamos indicar que a diferencia de la media aritmética, la mediana no se ve afectada por valores anormalmente bajos o altos. Otra de las ventajas es que también podemos utilizar para medir algunas cualidades o factores de las cuales no podemos utilizar números o cantidades o cálculos matemáticos. Y también podemos decir que una de las características de este tipo de grupos o de datos que obtenemos es que generalmente lo vamos a representar por uno de todos los datos que obtenemos de la serie, es decir, solo un número los va a representar. Las desventajas de la mediana es que estas no pueden ser utilizadas posteriormente en cálculos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros obtenemos la mediana, pues simplemente la mediana es un dato que nos sirve como una medida de tendencia central, más no es utilizada para otros cálculos. También podemos indicar que otra de las desventajas es que si los datos con los que trabajemos son muy pocos, o sea, no va a ser representativa básicamente la media que calculemos. También otra de las desventajas es que cuando agrupamos nosotros los datos, o sea, estamos trabajando con una serie de datos agrupados, si no utilizamos una fórmula para poder calcular la mediana, el valor va a ser aproximado, por lo tanto no puede ser tan confiable al momento de utilizar el dato de la mediana, por lo que se recomienda utilizar las fórmulas que vimos anteriormente. Bueno, con relación a la moda, pues esto también ya vimos que es fácil de comprender. ¿Por qué? Porque es la frecuencia mucho más alta. También vemos que la moda, al igual que la mediana, esta no se ve afectada por los
datos anormales, ¿va? O sea, muy altos, muy bajos o por los extremos. También otra de las ventajas es que es mucho más fácil en cuanto a la utilización de las mismas, mucho más práctico. ¿Por qué? Porque solo corresponde a poder identificar cuál es la frecuencia mucho más alta. Sin embargo, las desventajas de la moda es que no pueden utilizarse para más cálculos aritméticos, al igual que la mediana. Simplemente se utiliza una vez. También otro aspecto importante como desventaja es que no es, digamos, exacta al momento de calcularla o estimarla. Por lo tanto, se hace necesario, principalmente para datos agrupados, utilizar una fórmula. Bueno, visto, digamos, ya en sí todo lo que son las medidas de tendencia central, no sé si hay preguntas hasta el momento para poder continuar, jóvenes. No, ingeniero. ¿Perdón? Inge, buenas tardes. Fíjese que yo no entendí muy bien las medidas, la mediana, la moda. Y pues hasta esta semana que me puse a repasar, pero sí con respecto a la tarea, sí, todavía me está costando realizarla. ¿En qué sentido? Que como usted decía que había que poner 2 ejemplos para cada, para la media, para la mediana y para la moda, ¿verdad? No, uno. Uno. Y eso nosotros lo teníamos que buscar, ¿verdad? Perdón. Ahí me confundí, si uno tenía que buscarlo o era con respecto al ejemplo que usted había dado. No, le voy a explicar. La duda es en cuanto a la tarea o en cuanto al cálculo. Vean. La tarea era simplemente que ahí decía, yo no sé si ustedes no leyeron las instrucciones que se compartieron en su momento, pero voy a tratar de buscarlas de manera pronta para poderles compartir para los que no hicieron la tarea. Pues, espero que hayan avanzado bastante, pero permítame, compañera, solo voy a buscar la tarea. Bueno, compañera, así rápido. Decía que tenían que ser las medidas de tendencia central. Tendrían que haber investigado las medidas de tendencia central. Esta actividad la habían hecho ustedes ya con anterioridad. Y el objetivo era que ustedes crearan un mapa conectivo de las medidas de tendencia central mediante la estrategia de organización con apoyo de utilización de una herramienta digital. No especifica cuál pueden utilizar, Canvas, y hay un montón, la en Word, como quieran ustedes realizarla. Antes de eso tenían que investigar las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la media geométrica, la media cuadrática, la media armónica, mediana y moda. De estas tres ustedes ya habían visto y analizado. Va. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Que para cada una de las medidas de tendencia central ustedes construyen un algoritmo donde indican un ejemplo del procedimiento de la forma de calcular cada una de las medidas de tendencia central. Para realizar cada uno de sus algoritmos, ustedes lo único que tenían que hacer era esto. Aquí este procedimiento lo que les dice es básicamente esto. Ejemplo. Este es solo un ejemplo, no quiere decir que tenían que sacar raíz, ¿va, compañeros? Si yo quisiera hacer mi ejemplo era calcular la media geométrica. Para datos simples, ustedes eligieron solo datos simples, entonces solo para datos simples me hubieran explicado. Aquí desde la descripción, o sea, con sus palabras, y aquí el ejemplo numérico, ¿sí? Por lo tanto, si eran 6 y ustedes eligieron para un caso cómo calcularla, un ejercicio con las 6 medidas, me tendrían que haber entregado 6 de estos con el mismo ejercicio, o sea, cómo calcular la media geométrica, la media aritmética, la mediana, la moda, la media armónica, la media cuadrática, para un solo ejercicio, ¿sí?
Después tenerlo en Word, convertirlo a PDF y mandarlo a Classroom y aparte copiarlo y pegarlo a su plataforma. Eso es Inge, lo que buena tienen. tarde. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Fíjese que yo realicé un mapa cognitivo, pero por cada medida, así como usted lo está indicando, ¿Sí? pero con diferentes No hay ejercicios. problema. Esa es decisión de cada uno de ustedes. Bueno, igual en la media geométrica, ¿no? Sí, en la media geométrica le coloqué 2 porque hay 2 procedimientos con logaritmos y el otro con una ecuación, algo así. Está bien. Sí, Pero así le es. coloqué Gracias, compañera. procedimientos. Pues precisamente ahí estaban las instrucciones, compañeros. Lo que sí les pido es que las lean. Si no, es por gusto que yo les esté mandando estos y si ahí se detalla claramente lo que tienen que hacer, compañeros. Entonces, bueno. Con relación a los procedimientos, les voy a continuar. Cómo calcularlas, ahí está establecido. Hay que estudiar y repasar, por eso les compartí también la presentación para que ustedes estudien y aparte lo que yo les estoy explicando en clase. Si solo se conectan y solo por cumplir, pues al final yo les estoy tratando de explicar detalladamente cómo es calcular cada una de estas medidas de tendencia central, principalmente la media, mediana y moda, que son las que más se utilizan en el tema de la estadística descriptiva e inferencial. Bueno, voy a continuar entonces. Y pues entramos a lo que son las medidas de dispersión o de posición. Dentro de estas medidas de posición o de descripción, pues entramos nosotros a definir lo que es los cuartiles, los deciles y percentiles. Y como lo dicen, pues nosotros ya vimos lo que son las medidas de tendencia central y ahora pues entraremos a analizar las medidas de posición como también se les conoce. También vamos a estar viendo posteriormente las medidas de dispersión, ¿verdad? Pero que no, digamos, no son tan complejas siempre y cuando nosotros manejamos los procedimientos ya establecidos. Bueno, dentro de las medidas de posición vamos a ver, aquí me faltó los deciles, también hay quintiles, pero vamos a ver principalmente lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. A las medidas de posición también se les conoce en algunos casos como cuantiles y pues no son más que aquellos valores de la variable, claro, que están ordenados de menor a mayor. Si se dan cuenta, pues ya empezamos con una descripción muy similar a lo que es la media a la mediana, porque tenemos que ordenar los datos siempre, ya sea de menor a mayor o viceversa. ¿Y en qué consiste esto? En básicamente en dividir la distribución en partes. ¿Qué quiere decir eso? Que las pueden dividir o distribuir en 4 partes a los que nosotros le vamos a llamar cuartiles, en 10 partes que le vamos a llamar deciles y en 100 partes que le vamos a llamar percentiles. ¿Sí? De tal manera que cada una de estas partes, ¿verdad? Contiene el mismo número de frecuencias, ¿ya? O sea, casi que el mismo número de datos cuando nos estamos refiriendo en este aspecto. Por lo tanto, también podemos decir que estos valores son de la familia de la mediana, por lo que tendríamos que utilizar como base la fórmula de la mediana para poder calcular cada uno de estos tipos de cuantiles, donde ya les mencioné que los más importantes o los más utilizados son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Acá les compartí o les comparto en este caso, digamos, la fórmula de la mediana, donde pues utilizamos algunos valores. Y observen acá que para estimar la mediana, normalmente lo que hacemos es básicamente dividir en 2 partes el conjunto de datos. Datos que están por debajo de la mediana y datos que están por encima de la mediana. Por eso es que nosotros al determinar la posición es que dividimos el número de datos dentro de 2. Bueno, acá pues que es importante que ustedes vean esto. Que
Cuando digo distribución en 4 partes, ¿qué quiere decir? Que tengo esta línea y la voy a dividir en 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, yo voy a encontrar en este apartado que está acá y en este otro apartado y en este otro apartado, voy a encontrar cada uno de mis cuartiles. Aquí el cuartil 1, aquí estaría el cuartil 2 y aquí estaría el cuartil 3. ¿Qué quiere decir? Que de acá, de este valor para acá, yo tengo del 100% de los datos el 33.33%. De acá para acá yo tendría que tener el 33.33% y así sucesivamente. Digamos, eso es dividirlo, perdón, en cuatro partes. Acá yo tendría que determinar entonces que es para los cuartiles, yo lo que voy a manejar no son 4 cuartiles, sino que son básicamente solo 3, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Son, digamos, los intervalos o lo que existe de un cuartil hacia otro cuartil. Bueno, ahora bien, los deciles dice que lo vamos a dividir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, ¿cuántos espacios tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ese sentido, estoy indicando que tengo el decil 1, ¿sí? El decil 2, el decil 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el decil 9. Tomando en cuenta entonces, cuando digo de deciles, básicamente yo solo puedo calcular 9 deciles. Y con relación a los percentiles, pues y en este caso yo lo que estaría haciendo es distribuir los percentiles en 100 partes, ya no en 4 ni en 10, sino que en 100 partes. Por lo tanto, yo tendría una cantidad de, desde el percentil 1 hasta llegar al percentil 99. ¿Qué quiere decir? Que puedo calcular el percentil 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 hasta llegar al percentil 99 porque lo estoy dividiendo en 100 partes. Bueno, ahora ya entendió por qué es que se llaman cuartiles, porque lo estamos dividiendo en partes. Acá pues dividimos en 4, aquí en 10 y aquí en 100 partes. Entraremos entonces a ver cómo calcular para una serie de datos simples. Acá es muy importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Yo coloqué esta fórmula, pero quiero que comprendan que no es que esta fórmula esté correcta, sino que es para que ustedes entiendan lo siguiente. Que este valor K va a estar determinado por el cuartil que yo quiera determinar. Ya vimos que el cuartil es 1, 2 o 3. El decil va a ser 1 de 1 a 9. Esos son los números que puedan existir acá cuando quiera determinar el decil. Y el percentil del 1 al 99 son los valores que puedo tener acá. Cuando yo esté utilizando o quiera calcular yo lo que es el cuartil, lo que voy a hacer yo, la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Eliminaría esto. ¿Por qué? Porque sería, si quiero calcular el cuartil 1, pues aquí iría 1 y aquí n es el número total de datos con los que estoy manejando, más 1, partido Q. ¿Qué es Q? Pues si es un cuartil va a ser 4 porque lo estoy partiendo en 4 partes. Si es el decil, como es aquí quedaría la fórmula del decil, sería dentro de 10, pero si es el percentil, sería en este caso esta fórmula que sería el dato de 100. Bueno, no sé si hay preguntas acá, compañeros, de las fórmulas.
Esta fórmula pues es solo de una manera general, pero las fórmulas reales para poder calcular y estimar esto, bueno, son estas, esta y esta. Esta para el cuartil, ¿sí? Esta para el cuartil, esta para el decil y esta para el percentil. Muy bien. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, ahora ya vimos cuáles son los tres tipos de posición que existen, las tres fórmulas para calcular lo que es el cuartil, el decil y el percentil. Vamos a calcular o vamos a hacer un ejercicio a manera de que comprendan cómo estimar. ¿Sí? Entonces quisieran que ya visto esto, entremos a practicar un poco. Bueno. Muy bien. Claro que les voy a compartir la presentación, compañeros. Sí. Bueno. A veces no se las comparto de manera pronta porque la anterior presentación se las compartí hasta el día jueves porque me hubiera gustado que investigaran ustedes los procesos que tenían que seguir de una otra manera y los pudieran comparar con el que yo les mencioné en el caso de las medidas de tendencia central de la media, mediana y moda. Por eso se las compartí hasta el jueves. Pero esta, pues se las voy a estar compartiendo el día de hoy, si es posible. Bueno, acá compañeros, espero que hayan puesto atención en cada una de las fórmulas y voy a entrar a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el cuartil, el decil y el percentil para una serie de datos simples. Observen que lo único que cambió acá es esta letra, la Q, la D y la P, donde Q es 4, D es 10 y P es 100. Q de cuartil, D de decil que es 10 y P de percentil que es 100. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Voy a hacer yo uno, ¿sí? Y ustedes van a calcular los siguientes, por favor. Entonces, paso número 1, compañeros. Que quede muy claro este proceso. Paso número 1. Al azar voy a estar eligiendo a ustedes, compañeros. Ahí voy a elegir al azar algunos compañeros. Paso número 1, ordenar los datos. Bueno, la ventaja que acá, pues yo ya tengo ordenado los datos. ¿Sí? Entonces, no tendría que volverle a hacerlo, pero veamos. El menor dato, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, vamos con 15, 17, 18 y 20. Ya tenemos los datos ordenados, ¿verdad, compañeros? La fórmula que ustedes vieron en el apartado anterior decía lo siguiente. Vamos a hacer una columna acá. Vamos a hacer algo para que sea un poco más entendible. Voy a copiar las fórmulas. Bueno. Muy bien, compañeros. Veamos esto. No voy a proyectar todo porque quiero que ustedes vean, lo siguiente. Para calcular el cuartil, el primero es el cuartil, porque está en la Q, decil y percentil. Voy a calcular el cuartil 1 de esta serie de datos jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Gracias. Sí, ingeniero. Gracias, ya ordenamos los datos. Ahora voy a calcular el cuartil. ¿Qué tengo que hacer primero? Esta fórmula lo que me determina a mí es solo la posición, más no el valor del cuartil. Y empiezo a calcular el valor entonces. La posición, perdón.
iniciaría de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, para calcular cada una de las medidas de posición, entonces, para una serie de datos simples, hacemos lo siguiente. Vamos a la posición sería la siguiente para un cuartil. El valor K va a estar determinado por el cuartil, el decil o el percentil que yo quiera encontrar. En este caso quiero encontrar el cuartil 1. ¿Cuál sería el valor de K en este caso? Repito, el valor de K está condicionado por el cuartil, el decil o el percentil que yo quiera calcular. ¿Cuál sería el valor de K en este caso si quiero calcular el cuartil 1? 1. Gracias. Coloco 1 porque está la fórmula. Después me está pidiendo que sume. ¿Sí? Haga la sumatoria de n. N es el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Serían 13 más 1. Todo eso lo tengo que dividir dentro de ¿cuánto, compañeros? Si es un cuartil, ¿en cuántas partes se divide? 4. En 4. Bueno, ahora la posición del cuartil 1, la posición, acuérdense, posición sería la siguiente. 13 más 1, 14. Por 1, 14. Dividido 4, ¿cuánto es? 3.5. Gracias, 3.5. Bueno, y entonces vienen ustedes y me dicen, bueno, el valor de cuartil 1 es 3.5. No, tenemos 0 puntos. ¿Por qué? Porque el valor corresponde a la posición, más no al valor del cuartil. Lo que me está indicando a mí esto específicamente es que el cuartil está dentro de contemos, 1, 2, 3, 4, 5. Está dentro del 3 y el 4. ¿Sí? No sé si me entendieron esa parte. Sí. La posición No, que me ingeniero. indicó, la posición que me indicó fue que está dentro del... Voy a colocar acá algunos números para que me comprendan bien esto. Acá, bueno. Voy a colocar acá. Ese sería el dato número 1. El 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. ¿Sí? Ahí están los números ordenados de menor a mayor. Tengo lo que me está diciendo, que el cuartil 1 es 3.5. Ese 3.5 lo que me está indicando a mí es la posición 3 y 4. ¿Por qué? Porque no está en el 3 exacto, sino que está entre el 3.5. Por lo tanto, si yo cuento, ¿cuál es la posición 3 en este caso? El 11. Y el punto 5 no hay, por lo tanto está entre el 3 y el 4. Ya se dieron cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder determinar el valor? Voy a hacer algo que se denomina interpolación. Interpolación o interpolar. Voy a hacer lo siguiente. Sí, compañera Isabel.
Disculpa, ingeniero, fue por error que levanté la mano. Ah, qué pena. Bueno, ¿qué quiere decir interpolar? Bueno, vamos con una fórmula como tal, si quiero que indiquen esto. Vamos a colocar el número menor, perdón, el número menor de la posición, ¿sí? Le vamos a sumar la resta. Cuando hablo de la posición es el número que me está marcando acá. Aquí me está marcando el número 3. Miren, 3. Voy al 3. El número superior de la posición sería 4, que sería 12. En este caso, el número mayor menos, otra vez, el número menor. Ojo con esto. Voy a multiplicar por el dobro fue 6.5. Entonces voy a colocar 0.5. En este caso, ¿verdad? Voy a colocar el decimal que sobra, el decimal. Bueno, el decimal de la posición. Bueno, veamos lo siguiente entonces. ¿Cuál me está diciendo que está dentro de 3 y 4 porque me dio 3.5 la posición? Quiere decir que está entre esos dos datos. ¿Cuál es el valor menor entre la posición 3 y la posición 4? 11. 11. Muy bien, coloco 11 más. ¿Cuál es el valor mayor de entre la posición 3 y 4? 4. ¿Cuál es el valor mayor entre la 12. posición 4? 12. Ojo que este 13 es solo la posición. El valor de 3 sería 11 y el valor de 4 sería 12. A eso le resto el menor, que es 11, y lo multiplico por el decimal de la posición. ¿Cuál es el decimal de la posición? 0. 0.5. Entonces tendré que multiplicar por 0.5. ¿Cuánto nos da eso? 12 menos 11 me da 1 por 0.5. 0.5 más 11 me da 11.5. Entonces ya tengo la respuesta, que el valor del cuartil 1, el valor del cuartil 1 es 11.5. ¿Sí? Bueno, ahora por favor, voy a elegir a 3 estudiantes al azar. Ivania, Isabel, por favor, calcular el decil 1. Por favor, Ivania, calcular el valor 1. Gracias, María Elena. Muy bien, ingeniero. Gracias, María Elena, muy bien. Así es, como lo hizo. Bueno, ahora, por favor, vamos a ver a alguien acá. Que haya participado. Claudia Bonilla. Yo, ingeniero. ¿Quién yo? Yo. Yo. ¿Quién es yo? Dalia. Dalias. Va Dalia. usted ¿Cuál? el decil 6, por favor. Vale. Y Erwin Fernando. Sí, ingeniero. Por favor, calcule el percentil 50. Igual, compañeros, los demás hagan el intento y me dicen cuánto les va a dar el valor.
Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? perdón, ingeniero, gracias. ¿Cuánto vale el decil si el cuartil vale 4? 10, ¿Alguien que compañera. quiera contestar? 10 vale. 10, compañera. Gracias. Disculpe, ingeniero, es que mi internet no está bien, entonces no le escuché toda la clase. Muy Gracias. bien, no tenga pena. El cuartil vale 4, el decil vale 10 y el percentil vale 100. Gracias, ingeniero. Muy bien. Me van avisando, compañeros. ¿Alguien que ya tenga alguna respuesta? Bueno, voy a avanzar, compañeros. Muy bien. ¿Alguien ahí, compañeros, de los que les pedí el valor? D1, 11.4, dice la compañera Suárez. Vamos a intentar. ¿Ivania ya tiene el dato? A mí me dio 1.4. ¿Cuánto? 1.4. Pero este le dio el dato de la posición. Vean, eso solo da el dato de la posición. Después usted tiene que determinar interpolando el valor. De D1 es 11.7, 11.4. Vamos a 10, le dio no, perdón, eso fui yo. Bueno, vamos con el del primero, compañeros. D1, que es el decil. Por lo tanto, ya sabemos que la fórmula cambia, que en vez de 4 es ahora 10. Y empiezo. Como es el decil 1, coloco 1 porque el valor de K es el número del decil que yo quiero y quiero el decil 1. Sería 1 por 13 más 1 dividido 10. Eso nos da 1.4 según le entendí a la compañera Ivania. Pero eso no es el resultado. Eso solo me dice está entre el valor 1 y el valor 2 porque me dio más de 1, no me dio exacto. Entonces, ¿cómo determino yo el valor exacto? Entonces lo hago de la siguiente manera. Voy a interpolar. Entre la posición del valor 1 y la posición del valor 2, ¿cuál es el valor menor? ¿El 10 o el 11? Determinamos. 10. El Es el 10.
¿Cuál es el valor menor? El mayor, perdón, el 11. Y el valor menor es el 10. 11. ¿Cuál es el decimal que acompaña al 1.4? 4. 0.4. Sería 0. Muy bien, y hacemos la multiplicación. La operación, perdón, 11 menos 10 me da 1. 1 por 0.4 es 0.4. Más 10 les da 10.4. Por lo tanto, yo puedo decir que el decil 1 es igual a 10.4. ¿Sí? 4. Ahora con respecto al decil 6. ¿A quién le correspondía a este? ¿Cuánto da? 11.4. De 6. Dalia Esmeralda dice que es Ajá. 4. Veamos pues. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo calcularíamos en este caso? La fórmula ya cambiaría. Y sería en el siguiente, como me están pidiendo que es el 6, cambiaría la K por el valor 6, porque es el decil 6. Y me quedaría entonces la operación de la siguiente manera. 6, 13 más 1, dividido 10. ¿Cuánto nos da eso, compañeros? 7.9. ¿Cuánto? 7.9. 7. 7.9. Bueno, voy a verificar. ¿6 por 14 dividido 10? 8.4. Va. 8.4. ¿Sí? Sí, es 8.4. 8. Entonces, imagino, gracias, compañera. 8.4. 8.4. Medio exacto, tengo que interpolar. Pero ahora, si se dan cuenta, ya me mandó a la unidad 8. Quiere decir que voy a buscar la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me está diciendo que está entre el 8 y el 9. ¿Sí? El 8 es 13 y el 9 es 14. Por lo tanto, ¿cuál es el dato menor? 13. Y el dato mayor es 14. Empiezo a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál es el decimal? 0.4. 0.4 y tengo yo lo siguiente. 14 menos 13 me da 1 por 0.4. No es 8.4. ¿Cómo? No es 8.4. No, compañero, porque el 8 me está diciendo solo la posición, no el valor. Ah, Y me sí, sí. está entre la posición 8.4. Ni es 8, ni es 9. Entonces, el valor de 8, ¿cuánto es? 13. ¿Y el valor de 9, cuánto es? 14. Por eso es que aquí anoté el valor menor, porque así es la fórmula, el número menor de la posición, que en este caso es 13, más el número mayor de la posición, que en este caso es 14, menos el valor menor, que es 13, por el decimal, que en este caso es, que acompaña al 8, es 0.4, por eso es 0.4. Tengo 14 menos 13 por 0.4, me da 0.4, más 13 les da 13.4. El decil 6 en este caso es de 13.4. ¿Sí? Sí, compañeros, ahorita voy a ver. 13.4, a los que les dio 13.4, 13.4. 13.4 me dio. Sí. Ahora el de 21.4, veamos, no sé a cuál se refiere, pero vamos a ver ahorita. Ahora, compañero, cuando le pedí el percentil, ¿cómo estamos? Me dio 7, ingeniero. Excelente. ¿Y ese 7, qué valor corresponde? Es el 13. Ese valor 13. Excelente.
Entonces el valor del percentil es 13. 13. Va, gracias. Entonces está bien, compañero, el procedimiento y lo vamos a ver. ¿Cuál es el Vaya. percentil que estoy pidiendo? 50. Por lo tanto, el valor de K es 50. 13 es el número de datos porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, son 13 datos. Se mantiene. 1 es una constante. Y P es, ya sabemos que se divide en 100 partes. Va. ¿Cuánto nos daría entonces acá? 13 más 1 por 50. ¿Cuánto nos da? 700. Dividido 10, 100. 700. 7. Dividido 100, 7. Gracias. Si se dan cuenta, como es un número exacto, yo no tengo necesidad de interpolar. Y indicaría entonces que el percentil 50 está en la posición 7. Entonces me voy y busco cuál es la posición 7. En la posición 1 está el valor 10, en la 2 el 11 y en la 7 está el 13. Por lo tanto, el valor del percentil sería 13. ¿Sí? ¿Estamos, compañeros? De esa manera calculamos nosotros los percentiles, deciles y cuartiles para datos simples. Bueno, ahora vamos a avanzar. Voy a guardar esto, se los voy a dejar para que lo vean después ustedes. Vamos a avanzar ahora otra vez con los cuantiles, pero vamos a verlos ahora para datos agrupados. Necesito que se recuerden de esto, donde L representa el límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuantil buscado. Ese cuantil puede ser cuartil, decil o percentil. Que quede claro eso. N, el número total de datos de la serie de datos agrupados. Estamos viendo ahora para serie de datos agrupados. F-1 significa y representa a la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde se encuentra mi cuantil. F minúscula con I es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra del cuantil que estoy buscando. I es la amplitud y K es el cuantil que estoy buscando. Es el valor del que yo estoy buscando. Así como en el ejercicio anterior, si yo quería buscar el cuartil 3, el valor de K era 3. Si quería buscar el decil 9, el valor de K es 9. Si quiero buscar el percentil 75, el valor de K es 75. Acá de nuevo, pues aquí lo coloqué, pero no es que así sea la fórmula. Ahora les voy a estar compartiendo a ustedes la fórmula para cada ejercicio. ¿Sí? Entonces, veamos. Para cuartiles, compañeros, ya vimos que como lo dividimos en 1, 2, 3, 4 partes, me quedan 3 cuartiles. Con los cuartiles que se dividen en 4 partes tenemos la fórmula siguiente. Que el cuartil con una K cúbica es igual a L, otra vez el límite inferior. Acá este dato, señores, K es el cuartil que estoy buscando, que puede ser 1, 2 o 3. Lo voy a multiplicar por el número total de datos y lo voy a dividir dentro de 4. Esto es lo que va a ir variando en cada una de las fórmulas que vamos a analizar. En el caso del decil, aquí va a ser 10 y en el caso del percentil va a ser 100. ¿Sí? Algo que tenemos que tomar en cuenta también, que en los cuartiles podemos encontrar el rango intercuartil, que no es más que la diferencia o la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y el rango semi en intercuartil no es más que dividir el rango intercuartil dentro de 2. Vamos a hacer un ejercicio para encontrar por lo menos los cuartiles el día de hoy. Ya vimos la fórmula del cuartil, por favor, compañeros, que se les vaya quedando. Ahorita la vamos a utilizar para que se les quede cómo usarla. Los deciles ya vimos, pues son divididos en 10 partes y la fórmula K es de K, donde otra vez K representa el decil que yo quiero encontrar, pero lo voy a dividir dentro de 10. Otra vez,
Este valor de aquí es el que me determina la posición donde se encuentra el decil. Esto es lo primero que tenemos que encontrar, este dato que está acá. Y el percentil, que es de dividirlo dentro de 100 partes, pues acá lo voy a encontrar, pero la diferencia es que acá lo divido dentro de 100, ¿sí? Bueno. Entonces, veamos el siguiente ejercicio, compañeros. Vamos a hacer el siguiente cálculo y como ustedes ya están duchos en cómo calcular las medidas de tendencia central, vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda, ¿sí? Bueno, ¿están listos, compañeros? Quiero que aquí me presten mucha atención, por favor, ¿sí? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, jefe. Sí, ingeniero. Vamos a hacer como una retroalimentación de lo que hemos venido haciendo. Para poder construir esta tabla, primero vengo yo y ¿qué determino? Pues uso la fórmula de Sturger, determino mi número de intervalos, determino mi ancho de clase, ¿sí? O mi amplitud en este caso. Ya elaboro cada uno de mis intervalos. Después saco la marca de clase, que es la división dentro del superior más el inferior, divido 2. Posteriormente saco las absolutas, donde es ir sumando el número de veces que se repite un dato o de los que esté dentro de este intervalo. Frecuencias absolutas, ¿saben qué es FI? Las frecuencias acumuladas es colocar la primera y a la primera le sumo la segunda y así sucesivamente. La última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el número total de datos. El número total de datos lo obtengo de la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas. Posteriormente a eso saco las frecuencias relativas, que no es más que la división de la frecuencia absoluta dentro del número total de datos. Cada frecuencia absoluta se divide entre el número total de datos. Y las frecuencias acumuladas relativas, las porcentuales ya vimos que multiplicamos las relativas por 100 y nos dan las porcentuales. Y las porcentuales acumuladas no son más que sumar la primera y después ir sumándole consecutivamente a la siguiente frecuencia porcentual. Digamos, esto es así de manera rápida el trabajo cuando ustedes construyen su tabla de frecuencias. ¿Sí? Ahorita María Elena. Las FX, va. Cuando ustedes ya vienen y dicen, bueno, voy a empezar a calcular mis medidas de tendencia central, ¿cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo calculamos la media aritmética? Hay dos pasos. La primera establece lo siguiente, ¿sí? La primera dice que hay una fórmula que es que la media aritmética es igual a la sumatoria de las frecuencias por su marca de clase dividido el número total de datos. Por eso es que en esta tabla yo tengo FX. Para adelantar un poco el proceso. Esto ya es una fórmula que ustedes ya tienen anteriormente. Y entonces digo, ¿cuánto es el valor de la sumatoria de F por X? Primero, F por X. 2 por 12.45, esto por esto me dio esto. 13 por 5 me dio esto. Esto por esto me dio esto, perdón. 13.65 por 10 me dio esto. Y así sucesivamente. Después voy a sumar cada uno de estos valores y lo voy a dividir dentro del número total de datos, que es 30. Entonces tengo 432, compañeros. Si me hacen el favor de ayudarme ahí. Punto 50 dividido el número total de datos, ¿cuánto es? 30. 14.40. ¿Cuánto? 14.42. Gracias, 14.42. Pero acuérdense que esto, mire, estoy trabajando, bueno, si estoy trabajando con un dato, pues normalmente les recomiendo que trabajen con un dato, porque así dicen cuando estoy trabajando con datos continuos, ¿sí? Entonces sería 14.42
14.4, que es la que está acá, miren, compañeros. Bueno, ahora ustedes ya saben cómo calcular la media aritmética. Está el otro paso de la desviación, ustedes lo pueden hacer también. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? Compañeros. Gracias, Marilena. Ahí estamos, 14.41, que lo aproximamos a 14.4. ¿Alguien que me ayude entonces cómo calcularíamos o cómo nos quedaría la mediana? ¿Se acuerdan que para calcular la mediana también tenemos que la fórmula de la mediana es la siguiente? Límite inferior. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Compañeros. La fórmula de la mediana, si no estoy mal, dice que es la siguiente. Que la mediana es igual al límite inferior donde está la mediana más n partido 2 menos f menos 1, que es el límite del intervalo anterior, dividido la frecuencia absoluta por la amplitud. ¿Sí? Eso dice que es la fórmula. Muy bien. Ahora, como ustedes ya se acuerdan de la fórmula, voy a calcularla. Y digo, ¿qué necesito saber? L. Necesito saber L. Necesito saber N. Necesito saber F menos 1. Y necesito saber FI minúsculas y minúsculas. Y necesito saber la amplitud. ¿Cómo encuentro cada uno de esos datos, compañeros? Primero, se tiene que tomar el número de datos, que es 30, partido ¿Sí? 2 para determinar la posición primero. Muy bien, compañero, excelente. Voy a determinar 30. La posición. ¿Cómo determino la posición? El número total de datos, así como lo estoy haciendo de posición, jóvenes. Solo que allá va a depender que lo voy a multiplicar por K y lo voy dentro de 4, K dentro de 10 y K dentro de 100. Pero en este caso, como es solo la mediana, es N dentro de 2, como dijo el compañero Minor. N es 30 dividido 2. ¿Cuánto nos da? 15. Lo que me dice este 15 es que tengo que buscar dentro de las frecuencias acumuladas, en este caso, dentro de las frecuencias acumuladas, los valores que estén dentro de, que el 15 esté dentro de ese rango. ¿El 15 está dentro del 2 y el 7? No, 7 y 10, tampoco. 10 y 17, Está entre 10, 17 y 20. 17 y 20. el 15. Entre 10 y 17. 10 y 17. Siempre voy a obtener el inmediato superior y en este caso, pues, están dentro en el 17, ¿verdad? Voy a marcar o voy a delimitar esto con un color para que se vaya diferenciando. Voy a marcarlo con celeste. Va. Este 17 lo que me está diciendo es dónde se encuentra el límite inferior, donde se encuentra la mediana. ¿Cuál sería entonces el límite inferior? Voy acá. Y aquí sería 14. ¿Sí? Exacto, ¿verdad? 14.0. N ya determinamos que es el número total de datos, que es 30. Ahora este F-1 quiere decir la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Cuál es el intervalo anterior entre 14.0 y 14.5? 10. 13.1. Por lo tanto, voy a buscar la frecuencia de ese intervalo acumulada, que es 10. ¿quieres? 10.
10. Muy bien. Entonces, voy a marcar el 10. Ahora me piden la frecuencia absoluta. ¿Dónde está la mediana? ¿Dónde está la mediana? En este. ¿Cuál es la frecuencia 7. absoluta acá? 7. Entonces marco 7. Ahora, ¿cómo tengo la amplitud? Y compañeros, Inge, ¿no es 10? ¿No es 20, perdón? ¿qué cosa? ¿La amplitud? La amplitud es la diferencia que hay dentro del límite inferior y límite superior. En este caso es 14.0 y 14.5. Cuenten. Del 14, 14 es 1, 14.1, 2, 14.3, 14.3, 4, 14.5 y 14.5 son 6. Por lo tanto hay 0.6 de amplitud. ¿Sí? Compañeros, sus micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces ya tenemos, compañeros. Muy bien. Gracias, compañera María Elena. 0.6, perfecto. Ahora vamos a introducir los datos a sustituir acá y empezamos. MD. Empiezan a sustituir ustedes. ¿Cuál es el inferior? 14. El número de datos, 30. La frecuencia acumulada interior, 10. La frecuencia absoluta, 7. Y la amplitud, 0.6. 14.0 más 30 dividido 2 jóvenes, 15. 10 dividido 7 por 0.6. Negro. 14. 15 menos 10 jóvenes me da 5. Dividido 7, ¿cuánto les da? 0.71. 15 menos 10 dividido 7, 0.71 por 0.6. 0.42 más 14.0 me da 14.42. En este caso lo voy a manejar como 14.4. Y aquí tengo de la mediana. Yo también voy a ver los videos de profe Alex. Yo a él solo lo entiendo. Muy bien. Muy bien. Ahora Yo debería aprender. ¿cómo tengo yo la moda? Hay una fórmula de cómo obtener la moda. Yo voy a elegir ahorita la más simple. La simple es sumar los dos y dividirlo entre dos. Aunque esta no es la más exacta, es una aproximada. ¿Dónde está la frecuencia más alta? ¿Dónde está la frecuencia más alta, compañeros? ¿Dónde está el 7? Sería 14 más 14.5. La media sería 14.25. Pero como estoy trabajando con datos, solo con un dato sería 14.3. Muy bien, ya tengo esos datos, compañeros. Ahora les correspondería a ustedes calcular y determinar los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Sí? Voy a borrar esto, compañeros. Muy bien. Bueno, sí, compañera María Elena. Si sus datos los está trabajando con un decimal, sus datos, digamos, sus valores obtenidos en el
campo con un decimal, manejarlo todo con un decimal. Si sus datos ustedes los están manejando en el campo con 2 decimales, manejarlo todo con 2 decimales. Bueno, veamos el siguiente paso, compañeros, ya para calcular las medidas. ¿Sí? Bueno. Miren pues, compañeros. Aquí tengo yo y les voy a explicar cada uno de los procesos. Aquí ya están llenos, pero a lo mejor los voy a hacer en el apartado anterior. ¿Sí? Muy bien, compañeros. Veamos pues. Voy a calcular. Díganme ustedes qué cuartil quieren que calcule, jóvenes. Compañeros. Sí. Cuartil 3. ¿Cuál? 3 cuartil. ¿Por qué el cuartil 3? Ese ya lo calculé, hombre. Otro. Ese es el cuartil 2. Bueno, cuartil 2. Que ese ya estaba aquí, ya lo había hecho, entonces quiero hacerlo. Cuartil 2. ¿Qué es el primer paso que tengo que hacer? Miren, lo primero que yo hago siempre que voy a resolver estos jóvenes, tengo presente mis fórmulas. Si no se las aprenden de memoria, pues ténganlas a la mano. Y yo voy a calcular primero el cuartil, ¿ven? Cuartil. ¿Qué cuartil me están pidiendo, compañeros? En este caso, ¿cuál es el valor que va a obtener esto? 2. 2. Acá, el 2. Muy bien, ¿por qué? Porque el cuartil que me están pidiendo es 2. Por lo tanto, acá, ¿qué valor obtiene el acá? 2. N, ¿cuánto es N? Ya lo obtuvieron, 30. Bueno, ya les dije que esta parte de acá es la que me determina la posición, compañeros. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a empezar a llenar mis datos que me está pidiendo la fórmula para después sustituir. ¿Cuál es el valor de K entonces, compañeros? Ustedes me van a ir diciendo los datos. Es 2. 2. 2. ¿El número total de datos? 30. 30. 30. ¿Cómo determino la posición? Multiplicando 2 por 30. Gracias. ¿Por qué multiplico 2? Porque el 2 me lo determina. 2 por 30 dividido. ¿Por qué 4, compañera? Porque es un cuartil. Gracias. Muy bien. ¿Cuánto da eso? 15. 15. 15. Muy bien. Ya tengo que es 15 entonces, compañeros. Ahora, por favor, sigan el siguiente paso. Voy a cambiar de color ahora. El 2, el 7 está, en el 15 dentro de qué intervalo está? De la Entre el 10 y 17. 10 y entre el 10 y el 17. Muy bien. Otra vez, solo que ahora le voy a cambiar el valor. Entonces marco esto y lo voy a marcar con un verde, por ejemplo. ¿Sí? Esto me indica dónde está mi intervalo del cuartil. Por lo tanto, ¿cuál sería acá? El límite inferior. 14. 14. Entonces coloco, en este caso, 14. Muy bien. Ahora, la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Pero vean esto, yo estoy diciendo primero tengo que irme al intervalo anterior de este. ¿Cuál es? El de arriba. Y el de arriba tiene la frecuencia acumulada, es 10. 10. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de donde está el intervalo? 7. ¿Usted puede repetir dónde sacó el 14? Es que está lloviendo y no escucho.
Sí, muy bien. Muy bien. El 14 es el límite donde encontré la posición del cuartil. ¿Dónde encontré la posición del cuartil? Bueno, al dividir, al multiplicar 2, porque es el cuartil 2 que quedó, por el número de datos dividido el cuartil dentro de 4, porque es el orden del 15 en la frecuencia acumulada. Entre el 2 y el 7 no están, dentro del 7 y el 10 tampoco. Entre el 10 y el 17 sí está. Por lo tanto, voy a la frecuencia acumulada inmediata superior, que en este caso es 17. Lo marqué con verde para poder ver en dónde estoy trabajando. Esto lo que me indica es en dónde se encuentra el límite inferior donde está el cuartil 2. ¿En dónde está el cuartil 2? En el 14. De ahí salió el 14.0 de límite inferior. Bueno, después me dice F-1, frecuencia acumulada, o FI si quieren el modelo FI -1. Quiere decir, de donde está la frecuencia acumulada, la anterior. Ese -1 quiere decir que es la que está antes. ¿Cuál es la que está antes al 17? 10. La 10, por eso de ahí salió el 10. Y FI es la frecuencia absoluta, pero donde está mi cuartil, donde está el color verde. ¿Cuál es? 7. 7, coloqué el 7. Mi amplitud, ¿cuánto es? Ya vimos que era 0.6. ¿Sí? Sí. Va. Ya tengo los datos, ¿verdad, compañeros? Que me pide toda la fórmula, por eso lo puse con verde para que lo diferenciemos. Y empiezo. Que mi cuartil 2, la fórmula dice que es igual al límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 14.0 más paréntesis KN partido 4. ¿Cuánto es, jóvenes? 15. Sí. Algunos hacen esto, pero eso es volver a hacer trabajo de doble. Pero la gente lo que, digamos, resumiendo, lo que yo le recomiendo hacer es lo siguiente. Colocar 15. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el valor de K? 2. ¿Cuánto es el valor de N? 30. ¿Dividido cuánto? 4. ¿Y eso cuánto me da a mí? 15. Por eso ya no lo vuelvo a anotar. Ya tengo el valor de la posición, que es en este caso 15. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es este dato de acá? Después dice que menos de la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 10. Todo eso lo voy a dividir dentro de la frecuencia absoluta del intervalo donde está el cuartil, que es 7, por la amplitud. ¿Cuánto nos da el valor, jóvenes? A mí me dio 14.43. No sé si estará bien. Yo lo estoy dando Sí. todavía. En este caso 14.4, ¿va? ¿Sí? Porque con un Sí. decimal trabajar. Porque estamos trabajando con nuestros datos con un decimal, ¿ya vieron? 12.e con decimal, que es 14.4. ¿Sí? Ahora voy a trabajar ahora con un decil. El 1 y el 3 lo calculan ustedes. Voy a trabajar con el decil 5, compañeros. Bueno, ya tengo el primero. Solo que lo voy a marcar con tabla. Lo voy a marcar con un color anaranjado para que cambie. Bueno, pues compañeros, como ya utilicé esta fórmula, ya no me va a funcionar ahorita, porque voy a trabajar con la fórmula de... ¿Qué fórmula voy a trabajar, jóvenes? Decil. La de decir, entonces voy a utilizarla y veo qué es lo que me están pidiendo.
Me están pidiendo el valor de K, que ya me lo dieron. ¿Cuál es el valor de K? 5. 5. Perfecto. 5. El límite no lo tengo. Tengo que determinar la posición. Solo que vean. El número total de datos, ¿cuánto es? Se tiene que es 30, ¿verdad? Porque es el mismo ejercicio. La posición ya no la voy a encontrar dividiendo dentro de 4, sino dividiendo dentro de 10. 10. ¿Por qué? Porque es el de decil. Entonces veamos la fórmula. ¿Cómo encuentro la posición? Sería K, que es... ¿Cuánto vale K? 5. Por 30 dividido 10, ¿cuánto me da? 15. Muy bien, gracias. Entonces me dio otra vez 15. Me dio 15. Bueno, busco otra vez, solo que ahora lo voy a cambiar. ¿Dentro del cual está? Entre el 10 y el 17. Solo que lo voy a cambiar color para que vean. Es otro lo que estoy haciendo. Esto me está diciendo que está entre el 10 y el 17. Aquí está el 15. Voy al intervalo. En este caso el intervalo es 14 otra vez. El límite del acumulado del intervalo anterior, en este caso es 10, que está aquí arriba. ¿Sí? Por lo tanto, aquí está. Aquí está el 10. Para los que no han visto de dónde van saliendo. El 7 sale de la frecuencia donde está el intervalo, donde está el decil 50, el decil 5, que es 7. Y la amplitud que ya vimos anteriormente, que era 0.6, y esa se mantiene. Y tenemos la fórmula. Sería 14.0 más, otra vez, vuelvo a colocar otra vez 15 para no volver a copiar todo el procedimiento. Sería 15 menos 10, que es el intervalo de la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia absoluta, que en este caso es 7, por 0.6, y eso me da como resultado 14.4. ¿Sí? Miren, jóvenes, si se dan cuenta, me volvió a dar el cuartil 2, 5, y el cuartil decil 5 me dio el mismo valor. ¿Ya se fijaron en eso? Jóvenes. Sí. Y si se dan cuenta, es el mismo valor que me dio en la mediana. ¿Ya vieron? Sí. Y si ustedes hacen la prueba, ahí calculan el percentil 50. Va a dar el mismo valor. ¿Por qué será eso? Ahí está la pregunta. ¿Por qué sucede? Dice la compañera. ¿Por qué al momento de tener yo 2 o 3 extremos, por ejemplo, voy a tratar de hacer una gráfica acá. Yo tengo esta curva. Cuando yo divido la media, estoy dividiendo los datos a la mitad. Cuando yo estoy calculando el cuartil 2, estoy dividiendo los datos en 3. ¿Sí? O sea, que en las 3 partes quede lo mismo. Y el cuartil 2 queda en el centro. Entonces aquí me quedó la media, me quedó el cuartil 2. Cuando yo divido en más partes, es decir, en este caso en 9 partes, es decir, que me queden acá, voy a ver si entra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bueno, no sé si me quedó la misma cantidad, pero bueno, 3, 1, 3, hay una de más. Pero de igual forma, el valor en el centro me va a quedar el decil 5. Y si lo divido entre 100, el percentil 50 me va a quedar a mí siempre en el centro. Entonces, tanto la mediana como el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 siempre me van a dividir
los datos a la mitad. Por lo tanto, en la mediana voy a tener la misma cantidad de datos hacia la derecha y hacia la izquierda. En el cuartil 2, la misma cantidad de datos a la derecha que a la izquierda. Y así sucesivamente, compañeros. ¿Sí? Bueno, ya he visto que tanto el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son el mismo dato. No voy a calcular ahora, digamos, un percentil 50. Eso lo calculan ustedes. Pero ya saben que el valor es 14.4. Para finalizar, yo voy a calcular, Isabel, ¿qué percentil quiere que se calcule acá en este ejercicio? Isabel. ¿Qué porcentil me preguntó? ¿El 10 o el 90? 90. Muy bien, calculemos el percentil 90. Y empezamos a calcular. Vean acá, compañeros, cómo va a ir variando eso. ¿Cuál es el valor de K en este caso? 90. Gracias. Vamos a ponerle un color rojo a este. 90. Entonces, valor de K es 90. El total de datos, ya sabemos que es el mismo. ¿Sí? 30. Ahora, ¿cómo determino la posición, compañeros? 90 por 30 dividido 10. Dividido 100. Sí. Que ahora ya no voy a utilizar la fórmula del decir, sino que voy a utilizar la fórmula del percentil, y la fórmula del percentil dice lo siguiente, que el percentil K es el límite inferior de K por N. ¿Cuánto sería 5 por 30, 150 dividido 10, 15? ¿Cuánto sería en este caso? Sería 90 por 30. 2.700 dividido 10 me da ¿cuánto? 27 me dio a mí. Muy bien. ¿Cómo? K es 90. N es 30. 90 por 30 les da 2.700 dividido, ¿sí va? No, 270. No, 2.700 dividido 100 les da 27. ¿No? ¿Sí? Sí. Va. Entonces empiezo, este valor lo busco en mi frecuencia acumulada. ¿Dónde está mi frecuencia acumulada? ¿Está entre el 10 y el 17? No. ¿Entre el 20 y el 26? Tampoco. ¿Está entre el 26 y el 30? Voy al inmediato, que sería 30, y lo voy a marcar, en este caso lo voy a marcar que se diferencie con ¿qué sucede dividido 100? La pregunta es ¿por qué lo divido ahora dentro de 100? Porque la fórmula dice que es percentil. Por lo tanto, lo divido en 100 partes y es por eso que lo divido dentro de 100. Bueno, voy a marcar esto con color rojo para que se diferencie. Este dato me está indicando dónde se encuentra mi percentil 90, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora, en este caso en particular, compañeros, es buscar el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 15.8. 26. ¿Dónde está? 26. El límite inferior, compañero. 15.8. 15.8. Lo que me estaba dando, compañera, era la frecuencia acumulada anterior. Aquí solo estoy pidiendo el límite inferior, que en este caso, como indican los compañeros, es el valor de 15.8. Bueno, ahora sí ha establecido acá, busco el límite, perdón, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso, sí, compañera, 26. lo que usted indicó que era 26. Entonces vengo yo y coloco acá 26. ¿Sí? Y por último,
vengo a buscar yo la frecuencia la acumulada donde está el percentil 90, que en este caso, 4. ¿cuánto es? 4. Entonces, 4. de esto ustedes, la amplitud siempre es la misma, 3.6, y empezamos a sustituir en la fórmula. Nos quedaría límite inferior 15.8 más 27 menos 26 dividido 4 por 0.6. ¿Cuánto nos da eso, compañeros? 15.9. ¿Cuánto? 15.9. 15.9. Gracias, compañera. Entonces, de esta manera ya obtuvimos nosotros que el percentil 90 se encuentra dentro del intervalo de 15.8 y 16. Bueno, tarea de repaso como quieran, no lo voy a estar recibiendo ni me lo van a estar enviando. Les queda a ustedes como tarea calcular los siguientes percentiles que quedan. Ahora bien, solo para finalizar ya la clase del día de hoy, les tengo que compartir antes de eso, compañeros, no me recordaron el link del formulario para la asistencia. Inge, y aquí no nos dio el mismo resultado. ¿Cuánto le dio? No, lo que usted está diciendo ahorita de que el percentil 90 queda .95. Sí, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo. ¿Por qué me dio 15.95 y no me dio, perdón, no, el decir es 15.45, 15.4, aquí era 15.4, compañero. Bueno, no. Acá, compañera, si se dio cuenta, es 15.9 lo que les dio en el percentil 90. Acá, el decil 5 y el cuartil 2 no va a dar lo mismo porque usted está calculando al 50. ¿Sí? Bueno. Voy a eliminar eso. Usted había cambiado su diapositiva, me confundió porque estaba copiando. No, eso era porque lo había hecho antes. Bueno, aquí está bien. Ahora, ¿qué hago yo? Pues puedo ubicar estos cuartiles en esta gráfica, pues ya la vine y la hice acá. Y la voy a ubicar. ¿Cuánto es el valor de la mediana? Es 14.4, la mediana y la moda casi 14.3. Y si ustedes lo grafican, lo vienen y lo quieren ubicar, casi que está 14.3, 14.4 como por acá. Miren, aquí va una media, una mediana y una moda. ¿Ve? Y de esa forma ustedes graficaron las tres medidas de tendencia central. Ahora les pido graficar las que calculamos. En este caso nos dio 14.4 los dos cuartil y decil, pero el percentil 90 me dio 15.9. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si grafico cuartil y el decil cuartil 2 y el decil 10, 5, perdón, me va a dar casi como por acá. Ahora bien, el percentil 90 me da 15.9, casi como por acá. ¿Sí? Quiere decir que al momento de yo graficar mis datos, más o menos va así, acá me está diciendo que del total de los datos, ¿verdad? Se encuentra ubicado para acá el 10% en esta parte y el otro 90% está por debajo del 15.9 de la nota. Eso es lo que me está diciendo cuando yo estoy calculando el percentil 90.
90 de los datos está por 9 y el 10%, porque es el percentil 90, está por encima de 15.9. Esa es la interpretación que se les está dando. Bueno, entonces para finalizar, compañeros, ahí repasan esto, calculen todos los deciles y percentiles con este ejercicio. Y para terminar, pues concluimos de que ya vimos las medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, la media geométrica, ustedes la investigaron como la armónica y la cuadrática. Ya vimos pues la media ponderada, esa no entramos mucho, pero es, digamos, la más importante es la media ponderada. Y de las medidas de posición no centrales, que son los cuantiles, y los cuantiles pues los dividimos en cuartiles, deciles y percentiles, donde los cuartiles se subdividían a su vez en 4 partes, el decil en 10 partes y el percentil en 10 partes. Bueno, compañeros, entonces eso sería todo para el día de hoy. Ahí les compartí la asistencia. No sé si tienen alguna duda con respecto a la clase del día de hoy. Espero haber sido un poco claro para poder calcular estas medidas de tendencia central. Muchas Perdón, gracias, medidas- ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Feliz tarde. Bueno, igualmente, jóvenes, entonces, digamos, que tengan muy buena semana. Solo voy a subir la presentación, ahí repasan. Tienen 4 ejercicios que les subí ya hace 2 semanas. A esos 4 ejercicios ustedes pueden hacer el intento donde aplique de sacar estas medidas de tendencia central y medidas de posición para poder ir comparando entre sus compañeros, si están haciendo bien los cálculos correspondientes. Gracias, ingeniero. ¿Qué tareas dijo que había, ingeniero? Disculpe, no hay mucha señal por acá. ¿Perdón? ¿Qué tareas nos había dejado? Disculpe, es que no hay tanta señal por No acá. dejé ninguna tarea para esta semana, simplemente repasen con los ejercicios que ya les dejé anteriormente, que fueron como 4, de datos simples y datos agrupados. Traten de calcular las medidas en donde apliquen las de tendencia central y las de posición. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahí estamos. Gusto, Milton, gusto saludarlo. Gracias, ingeniero, igualmente. Y Feliz- perdone, Sí. respecto a la compañera que se le arruinó la máquina. Ah, bueno, que lo mande igual, ahí va a aparecer el atraso y voy a verificar yo. No, le agradezco bastante. Y si no se conectó el tarde. día de hoy, solo me escribe por favor al correo, como le he indicado cuando faltan la situación. Muy bien. Sí, lo que pasa es que hay algunos que, por ejemplo, no se conectan y realmente pues no sé quiénes son y a veces cuando uno les pregunta pues no responden o no se saben realmente quiénes son. La semana pasada solo fue una compañera, nada más. Pero los que le escriban a usted, ¿sí? Son a los que se les va a valer Ah, bueno. los que no escriban es porque el interés es de ellos, no de usted. Dije, y me pudo agregar que la semana pasada, de verdad que se me pasó por alto y hasta ayer que me recordé que había que mandar las porque estaba revisando. Muy bien. Esta tarde nos vemos. Licenciado, buenas tardes. Sí. Disculpe, licenciado, perdone. Fíjese que yo aquí donde estaba no había señal, hasta ahorita vino. Entonces estaba tratando de mis compañeros que estaban. ¿Sí? Pero como digo, hasta fueron